12:01. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR 750. 12:02. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. En Venezuela era previsible el aumento del número de casos del COVID-19, producto de la flexibilización decretada a finales de 2021 y la situación sobrevenida por la capacidad de contagio de la variante Omicron. Según lo advirtió este miércoles el presidente de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, el galeno denunció que las capacidades de respuesta de los centros asistenciales venezolanos están disminuidas por la falta de insumos y las limitaciones para hacer pruebas diagnóstico en medio de la pandemia. Lo veníamos diciendo desde el momento que el año pasado anunciaron la flexibilización de 2 meses continuos. Y nos basamos primordialmente en la experiencia previa del 2020 al 21. Un mes de flexibilización, lo que vimos en los carnavales de aquel del 2021 y vimos los picos que tuvimos en la enfermedad. Ahorita, con una situación que está sobrevenida, que en todos los países del mundo esta variante han demostrado su capacidad altísima de contagio. Y si bien es cierto, pareciera que la sintomatología es leve, pero está la gente acudiendo a los centros de asistencia y eso progresivamente va creando un nudo gordiano o un embudo, porque va mucha gente a una unidad o a un sitio cuyas capacidades de respuesta están disminuidas por múltiples razones que le hemos dicho, pero entre ellas la poca capacidad para hacer diagnósticos, la poca capacidad para atender a las personas con materiales y medicamentos, y la más grave aún es esa disminución del personal sanitario por muchas consideraciones, entre ellas salarios muy bajos y que muchos se están enfermando también con la variante por la falta de medios de protección. El doctor Lorenzo confirmó que más de 800 personas en el personal sanitario en Venezuela habían fallecido producto del coronavirus en el país hasta el 30 de diciembre de 2021. Estamos haciendo una revisión más exhaustiva de los casos porque nos ha llegado mucha información que queremos creer que son personas que quieren contribuir con la difusión de la verdad, pero ahora tenemos que extremar esa revisión para evitar colocar nombres que no correspondan o equivocaciones por parte nuestra, porque eso sí, siempre hemos tratado de tener una línea de informar muy clara. Pero en la información hasta el 30 de diciembre evidenciaba que el 90% o un poquito más era personal médico y de enfermeras, 815 hasta ese momento. Y el resto de los otros profesionales, haciendo el análisis de la causa, por qué no aumentaban, ha sido muy sencilla. Los laboratorios clínicos, que es un sitio donde se atienden personas que van a hacerse estudios y exámenes, lamentablemente casi todos están sin personal porque se ha ido mucho personal. En el estado Carabobo, el presidente de la Comisión Científica del Colegio de Odontología de la entidad, Giovanni Girón, advirtió que la falta de insumos en los hospitales públicos regionales han provocado que los pacientes tengan que subsidiar los materiales para las respectivas intervenciones médicas odontológicas, con el alto costo que esto representa. Sale el costo de lo que cuesta una extracción en un privado que el paciente subsidiando estos costos, estos materiales en el sistema público. Entonces el paciente a veces termina operándose en el privado porque es prácticamente lo mismo, al igual que la situación de los hospitales, donde el paciente que acuda, por ejemplo, con una fractura a nivel de lo que es el complejo maxilofacial, una patología a nivel de lo que es la región maxilofacial que amerite placas, tornillos, el paciente tiene que adquirir las placas y los tornillos, entonces prácticamente le sale la cirugía en un privado como en un público. En otras noticias, el presidente interino Juan Guaidó
Aseguró el martes que no se ve ninguna buena intención en la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, aunque dijo confiar en el mecanismo para movilizar a la ciudadanía. Ninguna buena intención tiene el CNE, tutelado por la dictadura. No hay buena intención en el anuncio de ayer de un CNE tutelado por Maduro, dijo Guaidó. Evoca al 2016, cuando con un proceso burocrático nos anularon ese proceso. Ahora, yo creo que de nuevo hay que abonar en la unidad, plataforma unitaria, la acción que estamos tomando para corregir los errores, pero también para abonar en la solución y lograr la elección libre y justa. Yo creo que es una oportunidad y puede serlo si logramos una coalición poderosa y a través de, por ejemplo, México, lograr condiciones. Yo creo que no es una sola variable, porque la figura del revocatorio existe en la Constitución desde el 99 y no ha sido exitosa en el pasado. Ahora, si logramos nosotros movilizar, ejercer mayoría, lograr llevar como punto de agenda la elección libre y justa, en el caso de México, el apoyo de la comunidad internacional, la movilización del pueblo de Venezuela, puede ser una opción para catalizar esa elección de que salga de la dictadura y que nos logre movilizar como ciudadanía. Así que creo que más allá de tomar una decisión como unidad, debemos buscar cómo movilizar al pueblo de Venezuela y hay que estudiar esta opción. Por su parte, el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, afirmó que ayer se espera un cronograma desde ayer para el referéndum revocatorio, un operativo de actualización del registro electoral de venezolanos en el exterior. En entrevista con una radio local, Picón señaló que se estima se establezca en el cronograma un operativo de actualización del registro electoral que incluya a los países donde hay embajada del gobierno nacional. La negociación política debe ir en paralelo al derecho de los venezolanos en el exterior a sufragar. Previamente precisó que se encuentran trabajando en la elaboración de un cronograma de recolección de voluntades para la activación del referéndum revocatorio que debe diseñarse en función de facilitar la mayor participación de la ciudadanía. En otras noticias, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por el gobierno interino Carlos Vecchio, informó que se comunicó con la madre de la niña venezolana fallecida mientras cruzaba el río Bravo en la frontera entre México y el estado de Texas para prestar colaboración y realizar las coordinaciones pertinentes en este caso, aunque no dio más detalles. Lamentamos con profundo dolor la muerte de esta niña venezolana de 7 años cruzando junto a su madre el Río Grande, también llamado Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, señaló Vecchio. Miles de venezolanos están arriesgando todo, huyendo del desastre generado por la dictadura de Maduro, buscando un mejor presente y futuro. Más de 6 millones de exiliados y sumando. Para detener esta crisis internacional de migrantes venezolanos se debe poner fin a la raíz del problema, indicó el diplomático. Y en materia internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó al presidente ruso Vladimir Putin a que elija la vía pacífica durante una visita de solidaridad a Ucrania, en un ambiente de temor a una supuesta o posible invasión de Rusia. Yo espero que finalmente podamos mantener esto en una vía pacífica y diplomática, pero en la última instancia, esta es una decisión del presidente Putin, dijo Blinken en la Embajada de Estados Unidos este miércoles, 2 días antes de reunirse con su homólogo ruso en Ginebra. El jefe de la diplomacia norteamericana advirtió asimismo que el presidente ruso Vladimir Putin podría estar preparando el envío de tropas hacia Ucrania, tras apostar un contingente de miles de efectivos en la frontera. El pueblo ucraniano eligió un camino democrático y europeo en 1991. Fue a Maidán para defender esa elección en 2013 y desgraciadamente desde entonces os enfrentáis a una implacable agresión de Moscú. Blinken ha hecho un llamamiento al presidente ruso Vladimir Putin para que elija la vía pacífica. Desde Moscú han respondido que el origen de la tensión son los suministros de armas a Ucrania y las maniobras militares de la OTAN en la región. En otras noticias, el mundo registró en una semana del 10 de enero al 16 de enero 18.7 millones de casos de COVID-19, un aumento del 20% con respecto a los 7 días anteriores, porcentaje que muestra un freno de la curva con respecto a la semana anterior, donde la subida fue de 55% y la primera del año al más de 70%. Según el informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud,
los fallecidos confirmados en el periodo estudiado, que fueron más de 45.000, un 4% más que en la semana anterior, aunque la curva desde octubre en este indicador se mantiene relativamente estable. Por su parte, Alemania superó por primera vez en toda la pandemia los 100.000 nuevos contagios diarios y marcó un nuevo récord máximo también de incidencia por sexto día consecutivo, mientras que el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, pronosticó el pico de esta ola para mediados de febrero. Las autoridades sanitarias notificaron 112.323 nuevas infecciones en tan solo 24 horas en el país y 239 muertes por COVID-19, frente a 80.430 y 384 de hace una semana, mientras la cifra de casos activos está en unos 972.400 en total. Por su parte, Chile alcanzó el martes la meta de 12 millones de dosis de refuerzo contra el COVID-19 inoculadas, según lo anunció ya la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela. Además, a partir de mañana, jueves 20 de enero, el gobierno chileno adelantará la cuarta dosis contra el coronavirus para todo el personal de salud, siguiendo el modelo de Israel y España. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una gran noticia, y es que hemos alcanzado las 12.033.380 personas mayores de 3 años que ya cuentan con su dosis de refuerzo contra COVID-19. Este importante hito del programa de vacunación demuestra el compromiso y la responsabilidad individual que ha tomado gran parte de la ciudadanía, que ha entendido lo vital que es contar con un refuerzo en la inmunidad, sobre todo con la actual presencia de la variante Omicron en nuestro país. Invitamos a todos quienes aún no completan su esquema de vacunación a que no cuenten con dosis de refuerzo, que acudan a los centros de vacunación y lo hagan. De ese modo, protegerán su salud y la de sus seres queridos. En Argentina, una marcha fúnebre recorrió el martes las calles de Buenos Aires en recuerdo del fiscal Alberto Nisman con motivo del 7º aniversario de su muerte, que continúa siendo investigada por los tribunales argentinos. Ataviados con ropa negra y portando velas, faroles y linternas, unas pocas decenas de ciudadanos se encontraron en el centro de la capital y pusieron rumbo al complejo de viviendas Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, donde se encuentra el apartamento de donde vivía Nisman y en el que apareció con un tiro en la cabeza. La convocatoria, en cualquier caso, no fue tan numerosa como en los primeros aniversarios. Por su parte, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina, DAIAT, Jorge Klonovich, que en esta ocasión no organizó ningún acto presencial de homenaje por el avance de la pandemia, publicó un video en sus redes sociales para recordar al procurador fallecido y además advirtió que Alberto Nisman no se suicidó. Estuve con Alberto Nisman 3 días antes de su muerte. Alberto Nisman no era un suicida. Alberto Nisman era un investigador entusiasta. Alberto Nisman no se suicidó. Una hoja más en blanco, como en blanco está hace 30 años la investigación del atentado contra la Embajada de Israel. Como en blanco está hace casi 28 años el atentado contra el edificio comunitario de la ciudad de Buenos Aires. Como hace 7 años, en blanco está la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hay de las generaciones que deben juzgar a sus jueces. Y en materia económica, la Agencia Internacional de Energía advirtió que este año, que ha empezado con un barril de petróleo en máximos desde 2014, corre el riesgo de estar marcando por la tensión del mercado ante una demanda más fuerte de lo anticipado y por una gran volatilidad. En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este miércoles, la AIET revisó sustancialmente sus estimaciones sobre el consumo en 2021 ante el impacto económico de la ola de la variante Omicron e hizo lo mismo para 2022. Después de constatar que entre octubre y diciembre el mundo absorbió 99 millones de barriles diarios, lo que significa 1.1 millones más que el trimestre precedente y 345.000 más que lo que se había anticipado en diciembre. Así lo consumó el medio en 2021
y que se llegó a una cifra de 96.4 millones de barriles diarios, lo que significó un aumento de 5.5 millones respecto a 2020, y se prevé que suba otro 3.3 millones este año, hasta 99.7 millones de barriles diarios. Y con esta información de materia económica vamos a pasar a materia deportiva. El español Rafael Nadal, número 6 del ranking mundial, repitió su mejor versión para acabar con el alemán Yannick Hartmann por 6-2, 6-3 y 6-4 en la segunda ronda del Abierto de Australia. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.